Esto es Ellas, el podcast de la Sociedad Peruana de Ginecología y Obstetricia. Hablamos para ellas y sobre ellas, su salud, sus derechos, decisiones y desafíos en cada etapa de su vida. Hola, ¿qué tal? Soy la doctora Jimena Vázquez, ginecóloga obstetra, y el día de hoy estamos en Ellas, el podcast de la Sociedad Peruana de Ginecología y Obstetricia. Hoy vamos a hablar de un tema sumamente importante: ¿cuándo acudir al ginecólogo? Muchas mujeres creen que debemos acudir únicamente cuando estamos gestando o cuando tenemos algún problema. Sin embargo, el acompañamiento ginecológico va a ir de la mano en cada etapa de nuestra vida. Para eso, el día de hoy nos acompaña el doctor Enrique Guevara, presidente de la Sociedad Peruana de Ginecología y Obstetricia, quien nos va a hablar un poquito del tema. ¿Qué tal, doctor? Bienvenido. Hola, doctora Jimena, muchísimas gracias por esta entrevista que espero esclarezca muchas dudas que tienen las mujeres sobre la consulta ginecológica. Muchas gracias por su tiempo, doctor. Comencemos primero por una pregunta bastante frecuente. ¿Cuándo es que una mujer debe acudir por primera vez al ginecólogo? Bueno, a nivel mundial hay una serie de propuestas, pero en líneas generales creo que entre los 13 y 15 años es una buena edad para acudir al ginecólogo. ¿Y esto por qué? Porque usualmente a los 13 años hay una serie de cambios en las adolescentes y entonces esos cambios a veces puede asustar a las adolescentes o a las niñas, y entonces es importante que puedan acudir al ginecólogo lógicamente con su mamá, para que se les pueda explicar. Básicamente es para orientarlas, salvo que estén presentando alguna molestia, como por decir mucho dolor en el vientre o que ya hayan empezado su menstruación y sean abundantes. Pero si no tienen esas molestias y ellas se les ve sanas y saludables, es importante que el médico ginecólogo les pueda decir cómo es ese proceso en que ella está pasando de ser niña a mujer. Perfecto. Y qué importante es también darle un acompañamiento a la mamá, que a veces, muchas veces, no sabe cómo acercar el tema de la menstruación o cómo explicárselo, qué es lo que va a cambiar y también qué cosas debemos evidenciar, ¿verdad? Y cuéntenos un poco cuáles considera que son estos signos o estos cambios o estas molestias que las mamás deben tener al tanto para poder llevar a sus hijas a consulta, o que las mismas pacientes, incluso desde pequeñas, deben saber que no es correcto y que deben ir a consulta. Sí, pues hay a veces muchos temores de parte de las mamás y eso es lo que limita a veces la visita al ginecólogo. Sin embargo, creo yo que las niñas entran a lo que se llama la pubertad, que son los primeros cambios en las niñas, que son los caracteres sexuales secundarios. Es la primera vez que van a aparecer, como por ejemplo el botón mamario, primera vez que empieza a crecer, y entonces algunas mamás se preocupan, no saben qué está pasando y las niñas tampoco. Entonces, ese es un buen momento, por ejemplo, para explicarles que su cuerpo ya va a empezar a ser el cuerpo de una mujer. Es todo un proceso largo que empieza con ese desarrollo de los botones mamarios, empieza a salir algo de vello, entonces vello, sobre todo vello púbico, probablemente es una de las primeras manifestaciones de la pubertad, y todo eso y también el crecimiento rápido que tienen las niñas en esa época, que termina finalmente con la primera menstruación. Entonces ese es todo un proceso que las mamás deben empezar a explicar a las niñas desde que empiece estos cambios en su cuerpo. No esperar hasta que se da la primera menstruación y recién empezar a explicarles. Creo que ese es un buen momento, y si no lo pueden hacer o no saben cómo hacerlo, pueden llevarlo del médico ginecólogo, donde probablemente no va a ser necesario hacerles un examen, porque es una niña y entonces tienen mucho temor o vergüenza y hay que respetar eso. Y básicamente, si están teniendo dolor o su sangrado, su primera regla, uno les tiene que explicar por qué se está dando eso, y ellas se van a sentir más tranquilas, igual que la mamá. Así que ya no va a haber necesidad de hacer algún otro tipo de examen con ellas. Qué importante, y sobre todo importante perder este miedo a creer que si las llevamos tienen que pasar por un examen. Muchas, sobre todo por la edad, evidentemente no han empezado su vida sexual, y muchas mamás tienen justamente este reparo, ¿no? De no llevarlas porque consideran que les van a hacer algún examen o una evaluación y que lógicamente no va acorde con su vida sexual. Y ahora, avanzando un poco en la vida sexual y en la fertilidad,
¿Qué tan importante es una consulta para aquellas que están planificando un embarazo, ¿no? ¿Es importante o adecuado ir antes de tener una gestación? Y justamente ¿en qué se basa esta importancia? Primero uno tiene que pensar que si va a haber un embarazo, el embarazo lamentablemente hay muchas mujeres que nosotros vemos que tienen una serie de complicaciones que empeoran durante el embarazo. Por esa razón, la mujer tiene que tener una consulta preconcepcional. Esa consulta preconcepcional tiene que ver cómo está su peso, por ejemplo. Muchas mujeres están con sobrepeso, hay una epidemia de sobrepeso, de obesidad, y eso es malo para el embarazo. Entonces, un buen régimen higiénico, dietético y ejercicios puede mejorar esa situación de tal manera que cuando llegue el embarazo, donde se suben más o menos entre 8 a 10 kilos, ya te imaginas que si hay una joven una mujer que tiene 70 kilos, va a subir hasta 80 kilos. Entonces, eso no es bueno. Igualmente, hay muchas mujeres como por ejemplo tienen diabetes mellitus, que es una enfermedad que sube el azúcar en la sangre. Ese tipo de enfermedad tiene que ser tratada antes de un embarazo. En tercer lugar, algunas tienen un problema de hipertensión. Estos casos son raros, pero si tiene hipertensión, esto tiene que estar tratadas adecuadamente antes de que salga el embarazo. Y finalmente yo diría que si una mujer quiere salir embarazada, también tiene que tener algún suplemento nutricional, especialmente el ácido fólico, porque el ácido fólico previene malformaciones en el tubo neural del recién nacido. Entonces es muy importante tomar ácido fólico entre 4 meses, 6 meses antes de que ella salga embarazada, y eso va a prevenir esos defectos del tubo neural. Eso es muy importante. Seguramente muchas mamás han escuchado sobre el meningomielocele, nombre medio complicado, pero que significa que atrás, en la parte de atrás de la columna, no se ha cerrado y deja abierta la médula espinal, y eso da secuelas muy graves de discapacidad para toda la vida. Por eso, usar ácido fólico antes del embarazo, inclusive se puede usar durante el embarazo, va a prevenir ese tipo de defectos del tubo neural. Qué importante, Doc, sobre todo hacerles entender a las pacientes que la gestación es en absoluto algo sencillo, ¿no? Hay muchísimos cambios que requieren para poder llevar dentro de una mujer una gestación, y van a haber muchos cambios. Y si ese proceso lo empezamos en una manera no tan óptima, vienen más complicaciones, ¿no? Entonces, qué importante siempre empezar de la mejor manera. Así es, sí. Y eso es que se está preparando. Eso es lo que debería hacer todas las mujeres. Antes de salir embarazada, hacerse un chequeo ginecológico para ver cómo está y de esa manera corregir algunos problemas que pueda tener. Pues la mayoría de mujeres probablemente no va a tener ningún problema y entonces va a ser mucho más fácil. Así que no se preocupen por eso. Todo eso se hace para prevenir complicaciones ya durante el embarazo, que seguramente vamos a hablar dentro de un momento qué pasa durante el embarazo, pero todo eso se hace para prevenir enfermedades o complicaciones del embarazo. Y justamente en este seguimiento que hacemos, en estos controles que hacemos en el embarazo, ¿usted nos puede contar un poco cómo son estos controles, cuál es la importancia de acudir y qué tan seguido debemos acudir cuando estamos gestando? El mensaje inicial es que si una mujer decide salir embarazada, el primer síntoma de que está embarazada es que no le viene la menstruación. No le viene la menstruación en la fecha que siempre menstruaba, espera unos 7 días y luego puede acudir al médico ginecólogo, obstetra, para ver si es que está embarazada. Si está embarazada, seguramente le va a indicar después una ecografía. Muchos piensan que lo primero que hay que hacerse es la ecografía para ver si está embarazada, cuando primero es un análisis de sangre. Ese análisis es muy precoz y se hace en sangre y nos va a decir si está o no está embarazada. Si está embarazada, uno puede hacer una ecografía en ese momento, o si no, 2 semanas después, y ahí la primera ecografía sí tiene que haber una primera ecografía para que se diagnostique que hay un embarazo, y un embarazo dentro del útero, porque habrán escuchado muchas veces que hay lo que se llama el embarazo ectópico, es que el embarazo no está dentro del útero. Una vez que esté el embarazo dentro del útero, ya nosotros le vamos a dar una primera cita para las 11 o 12 semanas para que se haga una ecografía que se llama genética, que es donde vamos a ver si hay algún tipo de malformación. Eso es muy, muy importante que lo sepa la mamá o la gestante.
pero además también le vamos a pedir una serie de exámenes auxiliares para ver cómo está el azúcar en sangre, a ver si no tiene anemia, si tiene una infección urinaria, si no tiene el azúcar alta, si no tiene infección urinaria. Todo eso se hace con la finalidad de prevenir cualquier problema o complicación. No se hace porque está mal la mujer, sino para prevenir, detectar oportunamente y dar un tratamiento oportuno. Con las ecografías, vuelvo a insistir, entre las 11 y 13 semanas una ecografía genética, luego más o menos a las 22 semanas una ecografía ya morfológica, que es para ver el desarrollo, y se puede hacer una última ecografía ya en el último trimestre del embarazo, en el último mes. La idea es que podamos ver cómo va desarrollando y cómo va creciendo el nuevo ser que está dentro del útero de la mujer. Y me estaba olvidando de decir que en todo control o toda atención prenatal siempre hay que ver el peso y siempre hay que ver la presión arterial. Siempre. Y ya, porque eso nos va a prevenir si es que una mujer puede hacer alguna complicación tan severa como es la preeclampsia, que es una enfermedad en que sube la presión y lamentablemente es muy común ahora en nuestro país debido a que muchas mujeres han tenido, por ejemplo, diabetes, tienen obesidad, tienen hipotiroidismo y salen embarazadas y hacen preeclampsia. Y es una enfermedad muy, muy, muy seria. Así que esas son a grandes rasgos por qué razón la mujer tiene que ir a un control prenatal con el médico, ginecólogo, etcétera, quien va a diagnosticar oportunamente cualquier complicación que pueda tener y darle el tratamiento de tal manera que al final ella tenga un parto normal y un recién nacido en las mejores condiciones. Y qué bonito lo que nos dice Doc sobre la prevención, ¿no? Qué importante hacerle entender también a la gestante que en estos controles no estamos yendo a buscar una enfermedad, estamos yendo a prevenir, ¿no? Adelantarnos a los hechos, adelantarnos a complicaciones y que obstétricamente existen muchas formas de poder prevenir determinadas enfermedades como por ejemplo la preeclampsia, dando ciertos medicamentos, cambiando estilo de vida y eso solo lo vamos a poder hacer al inicio de la gestación, ¿no? Pasan las semanas y eso ya va a ser muy tarde para nosotros para poder ejercer este tipo de acciones que nos permiten a nosotros cuidar a nuestras gestantes. Sí, y me has hecho recordar que sobre todo en el primer embarazo, ese es el más importante, porque es como una memoria que queda en la mujer. Si su primer embarazo salió bien, es muy probable que el siguiente embarazo también salga en buenas condiciones. Pero si el primer embarazo salió mal, tuvo preeclampsia, tuvo hemorragia postparto, tuvo una infección urinaria y otras cosas más, entonces esos antecedentes lamentablemente se vuelven a repetir en el segundo embarazo. Entonces por eso es que un primer embarazo tiene que ser cuidadosamente planificado por la mujer y después de todo lo que hemos hablado, qué es lo que debe hacer antes de salir embarazada, que salga embarazada y nosotros le vamos a dar una orientación adecuada para que no haya ninguna complicación. Perfecto. Y ya pasando toda la vida fértil, llega la perimenopausia y la menopausia, que son procesos que toda mujer va a pasar en algún momento y es importante hacer entender a la paciente que tiene que seguir acudiendo al ginecólogo. Pasa mucho que estas mujeres en etapas de perimenopausia y menopausia, por mitos o creencias distintas, a veces consideran que ya no es necesario ir al ginecólogo, sea porque no tienen una vida sexual activa o diferentes factores. ¿Qué nos puede decir sobre los controles en esta edad y qué es importantísimo poder hacer en cada uno de estos controles? Mira, hablando sobre climaterio y menopausia. Menopausia es cuando la mujer deja de menstruar, que es más o menos en promedio en el Perú a los 48, 49 años, ya deja de menstruar y por lo tanto ya no va a poder salir embarazada. Y el climaterio se refiere a cuándo cuántos años antes empieza la menopausia. Usualmente se cree que el climaterio se da más o menos a los 40 años. En esa edad, la producción de estrógenos de la mujer, los estrógenos recuerden que es lo que le da los caracteres sexuales secundarios femeninos, una piel suave, bastante cabello, la grasa natural que tiene, el desarrollo de las mamas, es gracias a los estrógenos. A partir de los 40 años empieza a haber una disminución gradual, no es de un momento a otro, sino gradual, de tal manera que ya la producción de estrógenos es tan baja que se produce la menopausia. Entonces, esa etapa es muy importante por varias razones, porque muchas mujeres creen que a los 40 años ya no pueden tener hijos. Y eso no es así. La mujer no puede tener hijos recién cuando tiene su última menstruación. De ahí ya no va a poder tener hijos.
pero entre los 40 y 49 años o 48 años puede salir embarazada. Nosotros hemos visto muchas mujeres con embarazos de esa edad y ellas nos decían, pero doctor, yo pensé que a los 40 años ya no iba a poder salir embarazada. Y eso no es así, ¿no? Tenemos pacientes de 42 años, 43, 44, 45 años. Y ellas decían, no, pero yo, ¿por qué iba a salir embarazada si estaba ya en la menopausia? Todavía no estabas en la menopausia. Por eso es que es importante que a partir de los 40 años la mujer tenga este tipo de control ginecológico, porque ahí vamos a ver que además de que pueda salir embarazada, en esta etapa es cuando se presentan usualmente el cáncer ginecológico en la mujer. Hay dos cánceres que son muy graves y son muy frecuentes. Uno es el cáncer de mama y otro es el cáncer de cuello uterino. El cáncer de mama ya se conoce que tiene una causa genética, o sea, hereditaria de la mamá. Si la mamá tuvo cáncer de mama, es muy probable que ella también pueda tener cáncer de mama. Y en cuanto al cáncer de cuello uterino, lamentablemente el cáncer de cuello uterino no da ningún síntoma hasta que ya no está muy desarrollado. El cáncer de cuello uterino lo produce el papiloma virus humano. Este papiloma virus, entonces, tiene muchos años, puede estar en el cuerpo de la mujer durante muchos años. Vamos a poner 35 años y nunca ha ido al médico, de repente a los 45 años recién acude porque está sangrando y ya tiene un cáncer desarrollado en el cuello del útero, donde ya es muy difícil dar tratamiento. En cambio, si uno detecta el papilomavirus humano de repente a los 40 años, 42, 45 o antes, inclusive a los 35 años, todo eso se puede tratar porque produce una lesión de algún tipo que es benigna y eso puede ser tratado con tratamientos muy simples que no necesitan ni operar, pero se puede tratar y de tal manera que la mujer ya no va a desarrollar el cáncer de cuello uterino. Y ahí también se me viene algo que me olvidaba, que era la vacunación contra el papiloma virus humano. Esta vacunación que da el ministerio a niñas que van desde los 9 hasta los 18 años, es gratuita para todas las niñas y adolescentes en esa edad, y a partir de 19 para arriba sí se puede conseguir también en forma particular estas vacunas y se lo pueden poner también las mujeres, no hay ningún problema. Lo cierto es que de alguna manera les protege contra la infección del papilomavirus humano y por lo tanto les protege contra el cáncer del cuello uterino. También, para terminar esta parte, yo quería decir que hay dos cosas que también pasan en el climaterio y la menopausia. Uno es que el hueso se empieza a descalcificar, lo que nosotros le conocemos como osteoporosis. Entonces hay que hacer algunas pruebas, la densitometría ósea y también dar unos suplementos de calcio, porque si no va a tener fracturas muy rápidamente. Y finalmente, el gran problema que tiene la mujer ya en esta etapa es que tiene un alto riesgo de sufrir de un ataque al corazón. ¿Por qué? Porque en la vida reproductiva de la mujer, los estrógenos le ayudan a la mujer de prevenir un infarto. En cambio, nosotros los hombres podemos tener un infarto a cualquier edad porque no tenemos tal cantidad de estrógenos que tienen las mujeres. Pero las mujeres, cuando llegan al climaterio o la menopausia, baja estos estrógenos y entonces tiene un alto riesgo de hacer un infarto y por eso hay que estar chequeando su grasa, el colesterol en sangre, el LDL, etcétera, etcétera. Por eso es importante también recurrir a una consulta ginecológica. Perfecto. Entonces, qué importante ir en este periodo, no solamente por las molestias que tenemos, que también es importante explicarle a las pacientes que no tienen por qué pasar esas molestias. Hoy en día existen muchísimas formas de poder manejar esas molestias para tener una vida de calidad, con buen funcionamiento. Y también es igual de importante acudir si yo no siento nada. Muchas mujeres pasan una perimenopausia, un climaterio de una manera adecuada, se adaptan muy bien, no tienen muchos síntomas, pero de manera silenciosa, como nos cuentan, los huesos ya se están descalcificando, el riesgo cardiovascular está ocurriendo y entonces es allí cuando estos cambios que son silenciosos son importantes y tienen una importancia justamente en la prevención que les puede dar su ginecólogo, ¿no? Sí, mira, tú me has hecho recordar muy bien que uno de los síntomas que va a presentar la mujer ya en la menopausia o en el climaterio, inclusive del climaterio, la menopausia y después de la menopausia, y es uno de los síntomas más molestosos que tiene la mujer, que es la sequedad vaginal. La vagina se seca y eso le va a producir ardor para orinar, molestias durante la relación sexual, y hemos visto mujeres que tienen
55, 60 años y nunca habían recibido ningún tratamiento y llegan en una situación realmente muy lamentable donde la vagina está recontra seca y entonces eso se puede tratar fácilmente. Por ejemplo, dar un poquito de estrógenos por vía vaginal que se puede dar sin ninguna contraindicación y eso le va a aliviar mucho y va a poder disfrutar mejor de su vida sexual. Recuerden que en esta época ya la mujer no tiene que preocuparse de que si va a salir o no va a salir embarazada. Entonces es una gran carga que deja ahí atrás, pero puede disfrutar su vida sexual, pero no la va a disfrutar si tiene esta sequedad vaginal que es muy molestosa, pero que se puede recuperar muy rápidamente si sigue las indicaciones que le vamos a dar. Sí, y qué importante es justamente esta hidratación, que en realidad deberían tenerla todas las mujeres. Muchas no saben que deberían hidratar vagina para mantener una salud vaginal también adecuada, no solo por la vida sexual, algunas dicen yo ya no tengo vida sexual y por tanto no lo necesito, sino también porque la sequedad vaginal nos va a llevar a otras molestias y otras complicaciones, más riesgos de infecciones urinarias, vaginales, incluso dolor, que no lo sabemos describir bien y tenemos esta incomodidad pélvica que se debe a la sequedad, ¿no? Totalmente, sí, sí. Por eso es importante en esta etapa. Creo que en todas las etapas es importante. En esta etapa especialmente porque la mujer tiene esos problemas. Perfecto. Después de haber recorrido un poco cada etapa de la vida de la mujer, ¿qué mensaje final nos podría dar sobre la importancia de ir al ginecólogo a lo largo de la vida? Mira, lo más importante es que todas las mujeres desde la niñez, adolescencia, juventud y en la etapa adulta y en la menopausia deban tener toda esta información desde el principio. Deben tener toda esta información que ella les permita inmediatamente saber que tienen que acudir al médico. No tienen que estar con alguna molestia, pero pueden acudir al médico y el médico les va a orientar qué es lo que está pasando, qué es lo que puede pasar, les va a indicar algunas recomendaciones, hábitos alimentarios, dietas, ejercicios, etc. Entonces, es por esa razón que tienen que acudir. ¿Para qué? Sobre todo para prevenir cualquier problema en cualquier etapa de su vida. Y si nosotros podemos prevenir, entonces ya no tenemos que dar ningún tratamiento. Pero a pesar de que se puede prevenir, en algunas puede dar alguna enfermedad que podemos tratar también oportunamente. Por eso, al menor síntoma o molestia, por favor, acudan ustedes al médico ginecobstetra, donde nosotros les vamos a resolver todas sus dudas y tratarlas de la mejor manera para que ustedes tengan una vida satisfactoria. Muchas gracias, doctor, por acompañarnos, por habernos dado su tiempo y sobre todo por dejarnos un mensaje tan importante de la importancia de la medicina basada en la prevención, que es a lo que apuntamos y justamente el motivo principal por el que existe este podcast. Gracias por su tiempo. Las gracias a ti, doctora Jimena. Hasta cualquier momento. Gracias, doc. Nos vemos. Para todos los que nos acompañan, esto ha sido Ellas, el podcast de la Sociedad Peruana de Ginecología y Obstetricia. Acompáñanos cada jueves, el segundo y cuarto jueves del mes a las 7 a.m. por nuestro canal de YouTube.